Tenía 10 años y era el cumpleaños de un compañero de la escuela. Era una de esas típicas fiestas de niños, gritos, risas, y un gran pelotero inflable en el patio que captaba toda la atención. Los padres de mi amigo estaban ocupados preparando un asado, y el humo de la parrilla se mezclaba con el aire de una tarde que prometía ser tranquila. Al principio, todo parecía normal. Jugábamos en el pelotero, corríamos por el jardín, y todo transcurría como en cualquier otra fiesta infantil. Pero luego, algo extraño sucedió. Fue algo que marcó esa tarde en mi memoria, algo que aún hoy, con 21 años, no puedo explicar. Todo empezó cuando un gato negro apareció de la nada. No es que creyera en esas supersticiones de mala suerte, pero siempre me habían dicho que los gatos negros eran un mal presagio. Recuerdo claramente cómo dos de mis compañeros, Lucas y Matías, se acercaron al animal y lo acariciaron sin pensarlo 2 veces. Yo, en cambio, sentí algo raro, una especie de escalofrío que recorrió mi espalda, como si una voz interna me advirtiera que no debía tocarlo. En ese momento, decidí quedarme al margen y simplemente dejé que el gato pasara. Al poco rato, la situación se tornó más extraña. Estábamos todos en el pelotero, riendo y saltando, cuando algo llamó mi atención en el descampado que se encontraba a unos metros de la casa. Una sombra. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero al enfocar mejor, vi claramente una figura oscura, sin forma definida, que se desplazaba lentamente por el aire. No tocaba el suelo, sino que flotaba, deslizándose suavemente sobre el descampado, como si estuviera observando, acechando. No hice ruido. Solo me quedé allí, quieto, mirando. Nadie más parecía haberla visto. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero esa sensación persistente de que algo no estaba bien me mantuvo en vilo. Miré alrededor, buscando a alguien que hubiera notado lo mismo, pero todos estaban demasiado ocupados saltando y jugando como si nada hubiera pasado. Y entonces, ocurrió. Sin previo aviso, el pelotero empezó a desinflarse rápidamente. Fue como si algo invisible hubiera cortado el flujo de aire. En cuestión de segundos, la estructura colapsó, y en un instante caótico, todo el pelotero se desplomó sobre el fuego del asado. Las llamas se elevaron al contacto con el material inflable, creando una situación de pánico. Todos los niños gritaban, los adultos corrían tratando de apagar el fuego, y en medio del caos, 2 gritos se destacaron entre los demás. Lucas y Matías, los 2 que habían acariciado al gato, fueron los que más sufrieron. Mientras el pelotero se venía abajo, ambos cayeron al suelo, golpeándose fuertemente la cara. Por un instante, pensé que habían caído en el fuego, pero por suerte no fue así. Sin embargo, ambos terminaron con heridas en el rostro, cortes que, aunque no fueron graves, dejaron marcas que no pudieron ocultarse. Los adultos intentaron calmar la situación, diciendo que todo había sido un accidente, pero yo sabía que no era así. Algo más había ocurrido esa noche. No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa sombra, flotando sobre el descampado, observándonos desde la distancia. Traté de contarle a algunos de mis amigos lo que había visto, pero todos se rieron, diciendo que solo estaba inventando cosas por el susto. Sin embargo, yo lo sé. Lo vi. Y aunque no tenga explicación, esa noche algo pasó, algo que va más allá de la lógica. Esa sombra, el gato, el accidente. Todo parecía estar conectado de alguna manera. Y aunque nunca volví a hablar del tema, a veces, en las noches tranquilas, me encuentro pensando en ese momento, preguntándome qué era realmente esa sombra y por qué solo yo pude verla. Quizás fue solo mi imaginación, pero algo dentro de mí me dice que no. Desde entonces, cada vez que veo un gato negro o paso por ese descampado, no puedo evitar sentir ese mismo escalofrío, esa sensación de que hay cosas en este mundo que no entendemos. Cosas que se ocultan en las sombras y que, en ocasiones, nos observan desde la oscuridad.
Mi nombre es Hugo, y esta es una anécdota que me marcó para siempre. No es fácil contarla, pero creo que puede servir de advertencia para cualquiera que esté viviendo algo similar. Cuando era niño, vivía en una granja junto a mis padres en una zona rural. La casa era grande, antigua, y la ventana de mi habitación daba hacia un galpón donde guardábamos cosas del campo, fardos de heno, un tractor, herramientas. Lo típico en una granja. Parecía un lugar inofensivo, pero, con el tiempo, se convirtió en el escenario de algo que nunca olvidaré. Todo comenzó cuando tenía unos 8 años. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, vi una silueta a través de la ventana. Era difícil de distinguir, pero se movía entre las sombras, justo al lado del galpón. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez un animal que pasaba o el viento que hacía que las sombras se movieran. Pero no. La silueta tenía la forma de una mujer. Alta, delgada, y aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba mirando hacia mi ventana. Al día siguiente, conté lo que había visto a mis padres. Como era de esperar, no me tomaron en serio. Dijeron que seguramente había sido un sueño, una pesadilla, o simplemente mi imaginación de niño jugando conmigo. Decidí que tenían razón, así que traté de ignorarlo. Pero la silueta no desapareció. Pasaron meses, y cada tanto, esa figura aparecía. A veces se quedaba inmóvil, otras veces parecía moverse lentamente entre los fardos de heno, casi como si estuviera buscando algo. Con el tiempo, comencé a tener miedo de mirar por la ventana de noche. Pero el miedo no fue suficiente para detenerme. Cada vez que sentía esa presencia, no podía evitar levantarme de la cama y mirar. Era como si algo me obligara a hacerlo. Después de insistir una y otra vez, mis padres empezaron a preocuparse un poco más. Tal vez porque vieron que el miedo en mis ojos era real. Sin embargo, nunca me dijeron nada concreto, solo me aseguraron que no había nada ahí. Aún así, decidí buscar ayuda por mi cuenta. Teníamos un sacerdote en el pueblo, un hombre mayor que había visto de todo en su vida. Fui a verlo y le conté lo que me pasaba. Me escuchó con atención, y cuando terminé, me dijo algo simple: reza, hijo. Reza cada noche, y esa presencia no tendrá poder sobre ti. Así lo hice. Cada noche, antes de dormir, rezaba. Y, sorprendentemente, la figura comenzó a aparecer menos. No desapareció por completo, pero las veces que la veía fueron disminuyendo, hasta que, eventualmente, dejó de aparecer. Atribuí todo a mi imaginación y pensé que el rezo me ayudaba a calmar mis nervios. Con el tiempo, dejé de rezar. Los años pasaron, y a medida que crecía, olvidé esos episodios. Sin embargo, hace poco, cuando ya era un adolescente, todo volvió. Una noche, después de muchos años sin pensar en lo que había ocurrido, desperté con esa misma sensación de ser observado. Contra mi voluntad, me levanté y miré por la ventana. Y ahí estaba ella, la silueta, más clara que nunca, parada junto al galpón. Esta vez, cuando se lo conté a mis padres, no me dijeron que era mi imaginación. Me escucharon con seriedad, y mi padre, después de un largo silencio, me dijo algo que me dejó helado. En esa casa, hace muchos años, vivía una mujer que había sido acusada de brujería. Los rumores decían que era una bruja que hacía rituales oscuros en la granja, y aunque nadie pudo probarlo, la gente del pueblo la temía. Finalmente, murió de manera extraña, sola en su casa, la misma en la que vivíamos ahora. Mis padres no me habían contado esta historia antes porque no querían asustarme cuando era pequeño, pero ahora no podían seguir ocultándolo. Desde ese día, volví a rezar. Lo hago todas las noches, y desde entonces, no he vuelto a ver esa figura. Aún me pregunto si todo fue real o solo producto de mi mente. Pero lo que sí sé es que no quiero dejar de rezar nunca más. No quiero volver a ver lo que vi aquella noche. Si algún día algo vuelve a pasar, seré el primero en avisar. Por ahora,
Parece que todo está en calma, pero siempre tengo en mente que las cosas pueden cambiar. La vida en el campo puede parecer tranquila, pero a veces, guarda secretos oscuros que es mejor no desenterrar. Lo que les voy a contar puede sonar increíble, pero es la verdad, y no me importa si no me creen. Hace unos meses estaba buscando una casa para comprar. Mis padres me dieron una parte del dinero que me correspondía, y encontré una oferta que sinceramente parecía demasiado buena para ser cierta. La casa estaba en condiciones aceptables, nada lujosa, pero tampoco deteriorada. Para el precio que pedían, era una oportunidad que no podía dejar pasar. Cuando llegué, los dueños, una pareja mayor, me recibieron. Me llevaron a recorrer la casa y, mientras lo hacíamos, me advirtieron sobre algunos detalles. Me dijeron que en la casa se escuchaban ruidos extraños de vez en cuando, cosas que ellos mismos no podían explicar. Aunque soy creyente en estas cosas, traté de no dejarme llevar por el miedo. Al final pensé que tal vez, solo eran ruidos normales de una casa vieja, algo a lo que me acostumbraría. La casa tenía un jardín decente, una sala amplia y dormitorios acogedores. Todo parecía estar bien. Sin embargo, cuando estaba por terminar de revisar la casa y me encontraba en el comedor, sucedió lo inesperado. Una botella de vidrio que estaba sobre la mesa explotó de repente. El ruido me asustó y mi corazón comenzó a latir rápidamente. Los dueños, en lugar de alarmarse, se miraron entre ellos y luego a mí, como si ya supieran lo que estaba pasando. Es por eso, murmuró la señora, refiriéndose a los ruidos extraños que mencionaron antes. Estaba aterrada. Sentí que el miedo se apoderaba de mí, y mi única reacción fue querer salir de ahí lo más rápido posible. Les dije que no quería la casa y que ya había visto suficiente. Caminé hacia la puerta de salida, pero justo cuando estaba por cruzar el umbral, lo vi. Una sombra. Era la silueta clara de una persona con un sombrero. Me detuve en seco, incapaz de moverme. No había nadie más en la casa, y sabía que no estaba imaginando cosas. Lo vi, sabía que no estaba imaginando cosas, traté de analizar la situación, buscando alguna explicación lógica. Podría haber sido la luz que entraba por alguna ventana. Quizás alguien caminando afuera. Revisé rápidamente con la mirada, tratando de encontrar algo que justificara esa sombra, pero no había nada. No había posibilidad de que fuera algo natural. Era como si la sombra simplemente no tuviera sentido en ese lugar, en ese momento, y ahí fue cuando lo supe, con una certeza que me heló la sangre. No había ninguna explicación lógica, y los dueños lo sabían también. No había nada más que decir. Ese fue el punto de quiebre. Les dije que definitivamente no quería la casa. Salí de ahí lo más rápido que pude. Ahora, cada vez que paso por esa zona, acelero el paso. No quiero volver a sentir lo que sentí ese día. Sé que suena increíble, pero es la verdad, y no encuentro ninguna explicación lógica para lo que viví. Lo único que sé es que esa casa no era para mí.